Estimados ingenieros, muy buenos días con todos. Mi nombre es Juan Pablo Palacios, soy responsable por los sistemas de automatización industrial en Siemens Ecuador. Y en esta primera parte del evento me gustaría conversar con ustedes justamente acerca de este portafolio, los sistemas de automatización industrial. Dentro de los sistemas de automatización, dentro de una arquitectura de control en las industrias del agua, tenemos distintos estratos, ¿no? Que de alguna manera son generales para diversas industrias, ¿no? Entonces, en la base, digamos, de estos sistemas de automatización y control, tenemos el nivel de campo. Y en el nivel de campo constan, digamos, los sistemas de accionamiento como motores, variadores de velocidad, equipos para toma de datos remoto, tales como estaciones de periferia descentralizada o estaciones de entrada y salida distribuidas, también llamadas, o incluso tenemos las estaciones de RTU para tomar información y datos de aquellas partes del proceso, sobre todo en la parte de suministro de agua o almacenamiento de agua, que están localizadas remotamente, es decir, están geográficamente distribuidas. Entonces, nosotros como Siemens tenemos, digamos, un amplio portafolio en donde disponemos de productos para la solución en toda esta parte del sistema de automatización industrial, que, digamos, es la base de la pirámide de la gestión de automatización y control. En la siguiente capa o nivel de un sistema de automatización industrial están los equipos de control. Y aquí básicamente constan de manera principal el corazón del proceso de automatización, que son los controladores lógicos programables, los PLCs. En esta fase del proyecto, en esta fase, digamos, o nivel del sistema de automatización, constan también las pantallas HMI, así como, digamos, las redes de comunicación industrial. Todos nuestros equipos utilizan o, digamos, tienen la capacidad de transmitir datos en distintos formatos o protocolos de comunicación industrial, tanto clásicos como Profibus DP y Modbus RTU, que son protocolos basados en RS485, o, digamos, los sistemas de comunicación de última tecnología basados en Ethernet, tales como Profinet. Los sistemas de comunicación, tales como Profinet, ofrecen ventajas adicionales a los clásicos, tales como Profibus, porque Profinet permite tomar los datos de todos los equipos del nivel de campo, llevarlos al nivel de control y luego gestionarlos bajo el mismo protocolo TCP/IP hasta sistemas superiores, donde tenemos el nivel de operación, que es básicamente el sistema SCADA, e incluso llevarlo directamente bajo el mismo estándar TCP/IP a los sistemas de gestión de datos gerenciales, ¿sí? Donde básicamente ya lo que se hace es un análisis de los datos y KPIs de productividad, ¿no? Esto es desde el punto de vista clásico, ¿no?, de los sistemas de automatización. Hoy por hoy, con las distintas tecnologías orientadas a Industria 4.0, estos datos, digamos, de todo el proceso de automatización, desde el nivel de campo, de control y operación, se pueden gestionar, analizar y administrar no solamente dentro de la planta, sino en nube. Y para esto Siemens ofrece el sistema operativo industrial para gestión de datos basado en nube llamado MindSphere. Entonces, nosotros podemos enviar los datos directamente desde nuestro nivel de operación, es decir, desde nuestro sistema SCADA, o directamente desde nuestro nivel de control a la nube. Y dentro de MindSphere hacer una gestión de estos datos, hacer analítica, obtener indicadores de eficiencia, obtener también indicadores de, digamos, cuánta energía o utilities estamos utilizando para producir y ver qué tan eficientes somos, ¿no? Digamos, existen también dentro de MindSphere aplicaciones más avanzadas como inteligencia artificial para ir optimizando los procesos de producción, por ejemplo, pero eso son fases más avanzadas de gestión. Entonces, como podemos observar, siendo Siemens una empresa altamente tecnológica, con tecnología de punta, poseemos, digamos, un portafolio completo y holístico para todas las fases del sistema de automatización, control y accionamiento de la industria del agua.
Y digamos, si ustedes pueden observar en el centro, digamos, de esta gestión de datos y control, está nuestro software Totally Integrated Automation Portal, o más conocido como TIA Portal. Este es un software que permite desde, digamos, generar una base de datos común para desarrollar a partir de él todo el sistema de automatización y control. Entonces, desde este punto de vista, en el TIA Portal nosotros podemos programar los PLCs, desarrollar las pantallas gráficas en los paneles HMI que están en el nivel de control, desarrollar el sistema SCADA para una gestión y almacenamiento de datos a mediano y largo plazo, programar el sistema de accionamientos, parametrizarlo, es decir, configurar y parametrizar los variadores de velocidad, los relés inteligentes de protección de motores, los sistemas de comunicación industrial, es decir, todo el sistema de automatización podemos implementarlo desde TIA Portal. Y aquí mismo podemos configurar también cómo enviaremos los datos al sistema de gerenciamiento y administración de datos, ya sea localmente en planta o si se va a gestionar estos datos en nube, específicamente en MindSphere. Entonces, el TIA Portal se convierte como en el corazón del desarrollo desde el punto de vista de ingeniería y operación para este proyecto. Es un software integral, holístico, que permite implementar la solución del sistema de automatización de manera completa, desde una sola interfaz de programación. Y, digamos, para la industria del agua, nosotros hemos desarrollado como empresa una librería que permite estandarizar distintos bloques de programa en los controladores lógicos programables SIMATIC, de tal manera que sea mucho más sencillo la implementación del proyecto, pero además estas librerías tienen desarrolladas unas interfaces gráficas o faceplates o plantillas gráficos que nos permite además reducir los tiempos de implementación en las pantallas HMI o en el sistema SCADA ya en el nivel de operación. Entonces, esta librería está basada en TIA Portal y, como les comentaba, el TIA Portal nos permite implementar todo el sistema de automatización, ¿no? Las pantallas HMI, la gestión de datos y operación en el SCADA, el programa de los PLCs, de los controladores lógicos SIMATIC, los sistemas de comunicación industrial, ya sea Profibus, Profinet, Modbus RTU, etc. Nos permite parametrizar los variadores de velocidad, es decir, el corazón del desarrollo del proyecto se realiza en TIA Portal. Esto es un gran beneficio porque permite reducir los tiempos de programación e implementación del proyecto. Pero Siemens va un poco más allá y ha desarrollado librerías específicas para la industria del agua potable. ¿Por qué? Porque existen, digamos, funcionalidades que son estándar para las distintas fases del proceso, ¿no? Ya sea de captación, potabilización o tratamiento de agua. Entonces, esta librería se llama Librería SIMATIC para la industria del agua. Y vamos a conversar un poco de ella porque ofrece beneficios bastante interesantes, no solamente en la fase de programación y desarrollo, es decir, desde el punto de vista de ingeniería, sino también desde el punto de vista de operación de la planta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta librería para la industria del agua? El objetivo es básicamente generar una mayor eficiencia tanto en el desarrollo del proyecto como en la operación del mismo, como reduciendo los tiempos de implementación del proyecto, pero además de esto, estandarizando la interfaz gráfica de operación para que la curva de aprendizaje de la operación de la planta sea mucho menor. Entonces, uno puede tener, digamos, toda su planta con bloques de programación ya estandarizados, pero también faceplates gráficos o plantillas de visualización, digamos, estandarizadas para toda la planta o para varias plantas, ¿sí? Dentro de una misma empresa de agua potable. Entonces, fácilmente un operador de la planta A puede ir a la planta B y, digamos, rápidamente saber cómo se opera el sistema porque, digamos, toda la interfaz gráfica y de programación de PLCs es estándar. Entonces, nosotros, digamos,
le llamamos la librería SIMATIC para la industria del agua. Y tiene básicamente dos vertientes, como les comentaba, ¿no? Una, el desarrollo de los programas en el PLC SIMATIC, es decir, existen funciones y bloques de función desarrollados ya con un código específico para la operación de motores, válvulas, sistemas de bombeo, lazos de control PID, digamos, valvulería analógica, contadores, etc. Todo esto ya está creado como bloques de programación en los PLC SIMATIC. Se pueden utilizar en los PLC SIMATIC S7200 o SIMATIC S7500. Pero no solamente nos quedamos en el desarrollo del bloque en el PLC, sino también en la interfaz gráfica, es decir, tanto para los paneles HMI que están en campo, como para el sistema SCADA. Entonces, estas plantillas de visualización gráfica se pueden implementar tanto en el SCADA, de hecho, sería una gran ventaja, o usarían, digamos, todo el beneficio de la librería, al implementarlo en los paneles HMI de campo, como en la interfaz gráfica del sistema SCADA. Entonces, se puede utilizar con el software, digamos, WinCC Professional Runtime, con el software WinCC OA o con los paneles HMI que están localizados en campo. Entonces, el bloque, por ejemplo, para activar un motor existe en el PLC, pero tiene relacionada una plantilla de visualización gráfica. Es decir, usted ya no tiene que crear los gráficos ni crear el programa del PLC, simplemente utiliza esta parte de la librería para el accionamiento del motor. Tanto el bloque en el PLC como el visualizador en el panel HMI o sistema SCADA. Entonces usted estandariza la visualización y los datos que se observan para el accionamiento de todos los motores o sistemas de bombeo. Y el programa para el accionamiento de cada uno de ellos es exactamente el mismo, porque es el mismo bloque. Entonces, claramente, esto permite reducir los tiempos de implementación y operación del sistema. Entonces, digamos, y el TIA Portal, siendo un software único, permite integrar de manera muy sencilla y muy amigable tanto el programa del PLC como de la interfaz gráfica. Entonces usted tiene un programa estandarizado en el PLC y la parte de visualización también estandarizada. Entonces, el objetivo de esta librería, como les comentaba, es que está orientada a objetos. Son bloques ya prediseñados y probados, digamos, en laboratorio. Y lo interesante de esto es que usted puede editarlos, es decir, si usted requiere añadir una señal adicional o hacer una lógica adicional dentro del bloque, usted puede realizarlo y editarlo. Lo mismo sucede con las partes gráficas, las plantillas gráficas, ¿no? Si usted decide, por ejemplo, que requiere ver un dato adicional, la modifica, la edita y ya crea su propia plantilla con base en la plantilla gráfica de la librería SIMATIC para la industria del agua. Digamos, esta parte gráfica de WinCC permite tener el mismo look and feel, digamos, para todo el sistema de operación y control, y son diseños modernos basados en las sugerencias que hace la normativa ISA 101 en cuanto a sistemas HMI, ¿no? Colores un poco más neutrales, donde los únicos colores, digamos, que resalten son aquellos que al operador le muestran, digamos, alarmas o eventos específicos que puedan generar alguna operación no deseada en la planta. Soporta distintas variantes de WinCC, digamos, de TIA Portal en general, desde la versión 15 hasta la actual. Y algo muy interesante es que nosotros como Siemens la ponemos a disposición de ustedes, expertos en la industria del agua, de manera gratuita. Es decir, hoy, después del evento, usted puede ir a la página de soporte de industrias de Siemens y descargar esta librería y utilizarla en sus proyectos de aquí en adelante. Entonces, existen distintas funcionalidades en la librería como, digamos, pantallas de inicio, existen bloques y faceplates gráficos para, por ejemplo, setear parámetros específicos de operación, existen bloques específicos para visualización de eventos y alarmas, existen bloques ya desarrollados para configuración de los pop-ups o pantallas emergentes en los sistemas SCADA, sistemas de ayuda, priorización de control. Por ejemplo, usted en los bloques de las válvulas, usted puede decir
si va a ser una operación manual, va a ser una operación automática basada en distintos parámetros del proceso, etcétera, ¿no? Entonces, quería mostrarles en este momento, por temas de tiempo no vamos a poder mostrarles todas las interfaces gráficas de la librería de Simatic para la industria del agua, pero sí quería mostrarles algunos para que ustedes puedan observar más o menos cómo están desarrolladas, cuál es el look and feel de estas interfaces gráficas para distintas operaciones. Por ejemplo, cómo es el bloque para activar los motores, cómo es el bloque para un control PID, o para establecer el valor promedio de distintas señales analógicas de la planta. Por ejemplo, si usted está midiendo valores analógicos en distintos puntos del proceso, el bloque saca un promedio de estos valores y los muestra gráficamente en una plantilla, lectura de señales analógicas, activación de motores, entre otros. Entonces, el primero que vamos a ver en este momento es la activación del bloque motor, ¿sí? Entonces, observemos, por ejemplo, nuestro faceplate o bloque de motor. El nombre del mismo es MTR. Entonces, este es el accionamiento básico de motor que nos permite operar en dos posiciones, ¿no? On y off, es decir, prender y apagar el motor. Y en la parte gráfica observamos el motor, observamos si es que este está siendo controlado de forma automática o si deseamos controlarlo de manera manual, es decir, en automático se va a encender o apagar con base en señales específicas del proceso, y en manual básicamente el operador daría clic en este botón que dice 0 o 1, digamos, el botón de marcha y paro. Y en la parte de diagnóstico podemos observar si es que existe algún error externo en el motor, si es que está tripeado, o si es que el relé de sobrecarga se ha activado, indicando que existe una sobrecarga en el motor. Podemos ver, por ejemplo, adicionalmente cuáles son las horas de operación del motor, cuántas veces ha sido energizado y desenergizado, entre otros, ¿sí? Este es el bloque de visualización para el accionamiento básico de motores. También podemos observar, por ejemplo, el bloque de lectura analógica llamado ANA-Read o Analog Read o lectura de señales analógicas. Entonces, en este bloque lo que podemos observar es cuál es el valor actual de la variable física que estamos midiendo, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, cuál es el nivel de líquido en un tanque, ¿sí? Y en la parte inferior ya están creados las alarmas para indicarle al operador si es que existen, alarmas por exceso de líquido en el tanque o si existe un nivel muy bajo en el mismo. Y como podemos observar y comentábamos, el desarrollo de esta librería está basado en ISA 101, por tanto, los únicos colores que resaltan al operador son los de alarma alto y bajo, ¿sí? Luego podemos observar el bloque de válvulas, de accionamiento de válvulas. Este es el bloque para accionamiento de una válvula discreta, ¿no? Es decir, está abierta o está cerrada. Y aquí, asimismo, como se podía observar en el bloque motor, podemos tener una operación manual o automática, y podemos observar asimismo señales externas de diagnóstico por si existe algún error, tripeo, o también cuántas horas de operación ha tenido esta válvula. Entonces observan que el diseño es muy similar al del motor, pero el dispositivo físico ya no es motor, sino válvula. Entonces, esta estandarización, hace que la operación sea mucho más sencilla, ¿no?, dentro de la planta. Y hace también que la curva de aprendizaje también sea mucho menor, o sea, mucho más rápido. Podemos observar, por ejemplo, en cambio, el accionamiento de una válvula analógica que tiene el nombre de VLVA, o sea, de Analog Valve. Entonces, en este caso, la posición de la válvula analógica está dada por una señal analógica externa, ¿sí? Entonces, existe un posicionador que, por ejemplo, abre la válvula al 65% de acuerdo, por ejemplo, a lo que un bloque PID le indique, ¿no? Entonces, aquí podemos observar en la interfaz gráfica que el porcentaje de apertura que tiene la válvula
si está operando de manera manual o automática. Si está operando de manera manual, nosotros le indicamos el porcentaje de apertura deseado, por ejemplo, 35%, pero si opera de manera automática, se basa en la señal externa analógica que habíamos conversado. Otro bloque que tenemos, que es bastante utilizado también, es el bloque de control PID, un PID controller, en donde podemos observar el set point, digamos, a qué, por ejemplo, a qué nivel nosotros esperamos que se mantenga un tanque de agua, y también tenemos el valor actual, es decir, cuál es el nivel actual del tanque, si está operando el bloque PID de manera manual o si está operando de manera automática, ¿no? Entonces, luego si damos clic en error, por ejemplo, si diésemos clic en error, en el caso que hubiese un error nos indicaría cuál es el error que existiría en el mismo en caso de que hubiere. Estos son algunos de los bloques que queríamos aprovechar y mostrarles, digamos, en este evento virtual, que ustedes pueden utilizar dentro de la librería Simatic para la industria del agua. Entonces, ustedes pueden, digamos, revisarlos, analizarlos y, como les decía, pudiesen editarlos también. Pero lo interesante de esto es que nos evitamos desarrollar toda esta interfaz gráfica. Créanme que la reducción de la implementación de un proyecto es sumamente importante utilizando esta librería. Y además de esto queda estandarizada para todos los niveles del sistema de automatización, tanto de control como de operación. Otro punto muy importante dentro de la industria del agua es la gestión de la energía, es decir, cuánta energía estamos utilizando para poder producir N unidades de agua, ¿sí? Ya sean litros, galones, etc. Entonces, para esto nosotros tenemos una solución llamada Simatic Energy Management. Y el objetivo de este software, de este complemento, digamos, a la solución Siemens, es que podemos tomar la información de los distintos medidores energéticos de la planta, ¿no? Ya sea consumo energético, como también de los medidores de flujo, que nos permite saber cuánta agua estamos bombeando, cuánto estamos suministrando. Y de esta manera poder obtener indicadores, ¿no? Cuántos kilovatios hora estoy requiriendo para poder producir N litros o N galones o N metros cúbicos de agua, ¿no? Entonces, esta información del Simatic Energy Management la puede tomar de distintos proveedores de datos, ya sean medidores de energía o, digamos, medidores de flujo, incluso, digamos, del sistema SCADA también. Y este software nos permite graficar y transparentar el consumo energético, es decir, cuánto está consumiendo cada parte de la planta y qué tan eficiente es con respecto a otra. Entonces existen gráficos, por ejemplo, de tendencias en el tiempo, gráficos, digamos, de cómo va el flujo de energía eléctrica, por ejemplo. Desde el suministro de la empresa eléctrica, cuánto consume tanta parte del proceso, cuánto consume la otra parte del proceso y cuánto consume la tercera y última parte del proceso, por ejemplo. Y esta, digamos, transparentar la información nos permite saber dónde tenemos oportunidades de mejora en el consumo energético. O sea, digamos, si hay algo que no estamos midiendo, no sabemos cómo pudiésemos optimizarlo. Y el Simatic Energy Management, al tomar los datos de los distintos medidores energéticos, nos permite transparentar de manera gráfica esta información. Y este software tiene conexión no solamente con el proceso, sino que además tiene conexión con el sistema de gestión y gerenciamiento de datos de la planta, ¿sí? En la parte, en el nivel de management de datos. Entonces, lo que en definitiva nos permitiría esto, por ejemplo, es saber de cierto consumidor de energía, por ejemplo, un grupo de sistemas de bombeo o de un sistema de bombeo específico, poder saber cuánta energía están consumiendo, eso cuánto representa en dólares, y al comunicarse con el software ERP, por ejemplo, un software SAP, permite alocarlo en un centro de costo específico de manera automática. Entonces, se vuelve, digamos, una ventaja desde el punto de vista no solamente de cuánto estoy consumiendo, sino también cuántos dólares, cuánto dinero estoy gastando en ese centro de costo específico.
Entonces nos permite transparentar tanto información de proceso y llevarla al ERP, al sistema contable. Y esta, digamos, solución de Simatic Energy Management nosotros la podemos implementar en sitio, es decir, instalar el software en la planta, o que los datos sean enviados a la nube, a MindSphere, y en MindSphere corre la aplicación Simatic Energy Manager. Entonces, los datos ahora ya no se acceden directamente de un computador en planta, sino desde la nube. De esta manera, digamos, el acceso a esos datos, a esos indicadores, a esos KPIs de eficiencia, pueden ser o realizarse desde cualquier parte del mundo vía Internet, obviamente con los distintos niveles de seguridad establecidos para el análisis de esos datos. Otra operación interesante, digamos, otra aplicación realmente interesante que tenemos para la industria del agua es el Simatic Notifier. El Simatic Notifier es un gestor de alarmas del proceso que, digamos, donde las alarmas no solamente se quedan en el nivel de operación y control, sino que además son enviados a distintos dispositivos inteligentes, ya sean celulares, tablets o relojes inteligentes, para avisar o notificar a los usuarios relacionados a esta alarma de que esta ha sucedido. Entonces los datos son enviados desde el sistema de control hasta MindSphere y desde MindSphere se envían las notificaciones a los distintos usuarios relacionados. Es decir, por ejemplo, si tenemos una alarma de alta en un tanque, esta será enviado a los usuarios relacionados a esa alarma, no a todo el universo de usuarios, sino a aquellos específicos relacionados con esta alarma puntual. Entonces, es una ventaja bastante interesante porque nos permite diagnosticar rápidamente posibles problemas de operación en planta, y esto en definitiva lo que redunda es en una reducción de costos de operación. No quería despedirme de ustedes sin comentarles algo muy importante, ¿no? Existen casos donde los equipos electrónicos o los equipos de control o accionamiento en la industria de agua específicamente están sometidos a atmósferas altamente agresivas o sumamente agresivas. Digamos, nuestros equipos en sí mismos son muy robustos, digamos, están diseñados para soportar ambientes industriales, digamos, con altos niveles de ruido electromagnético, de variaciones de voltaje, altas temperaturas, vibración, etc., ¿no? Pero existen casos donde el ambiente es más agresivo de lo normal. Y dentro de la industria del agua, estos casos se dan, por ejemplo, donde existe tratamiento de agua, ¿sí? En las plantas de tratamiento de agua hay muchas ocasiones donde se generan gases corrosivos, sobre todo. Entonces, donde, digamos, ya no hay más soluciones que poner los equipos electrónicos expuestos a estos gases, como Siemens tenemos una línea específica de productos llamados C+. Y aquí tenemos, por ejemplo, PLCs Simatic C+, variadores de velocidad Sinamics C+, paneles HMI C+. Y básicamente son los equipos nuestros altamente robustos, pero con un nivel de robustez adicional, ¿sí? Es decir, son equipos que están certificados para operar, por ejemplo, en ambientes con gases corrosivos, en ambientes con niebla salina, por ejemplo, si la planta va a estar ubicado en un lugar donde, digamos, existe altos niveles de niebla salina. Por ejemplo, esto nos ha pasado en aquellos lugares que están muy cerca de un estero o cerca del mar también. Y estos equipos no solamente pueden soportar, digamos, estos ambientes, sino que pueden soportar altas variaciones de temperatura, como por ejemplo, hablamos de temperaturas extremas, por ejemplo, de menos 40 a más 70 grados centígrados, o una humedad relativa del 100%, incluyendo condensación. Entonces, para estos casos, recomendamos esta línea de productos C+, porque la vida útil del equipo va a ser mucho mayor que si colocamos un equipo estándar, donde la vida útil se ve reducida significativamente si es que hay condensación o si está sometido a niebla salina, etc. Entonces,
Para estos casos, donde el ambiente es sumamente agresivo, tenemos nuestra línea de productos C++. Entonces, bueno, por mi parte, les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por compartir estos minutos y conversar acerca de este apasionante tema que son los sistemas de automatización industrial. Muchas gracias.